La roja reja del jardín que se convirtió en trampa de osos y en antojo de cabezas. Laura no les tenía miedo a sus papás. Nunca había sentido ese miedo, pero un día sucedió. La culpa fue de la reja. La reja contorneaba el jardín de su casa y desde que Laura tenía memoria, siempre había estado ahí, frágil y baja como si cuidara una casa de muñecas. Parecía un adorno hecho de rojos barrotes con caramelos de metal. El caso es que un día similar a cualquier otro, a Laura le dieron ganas de meter la cabeza entre dos barrotes, por el puro gusto de hacerlo, sin ningún motivo en especial, como cuando llega el antojo de comer chocolate. Se le antojó entonces la cabeza entre los barrotes y simplemente empezó a hacerlo. La aventura tenía lo suyo, no se crea que no. A Laura le costó trabajo. Los barrotes le apretaron terriblemente las sienes y luego le lastimaron las orejas. Pero al fin lo consiguió. Laura estaba contenta, ahí en su jardín, puesta en cuatro patas como un perro y con la cabeza asomada de un lado de la reja, donde estaba la calle, mientras el resto de su cuerpo permanecía en este otro lado, donde estaba su casa. Luego se acabó la dichosa aventura, o sea, se le acabó el antojo igual que cuando se apagan las ganas de seguir comiendo chocolate. Ya no quiero más, pensó Laura, y quiso seguir jugando con sus muñecas. Al principio le hizo gracia que la cabeza ya no le cupiera entre los barrotes, como si su cabeza hubiera crecido o la roja reja de caramelos se hubiese vuelto pequeña. Cuando lo intentó por cuarta y por quinta vez, dejó de ser gracioso. Laura tiró tan fuerte que le empezó a arder la piel del maxilar, pero ni siquiera así su cabeza estuvo cerca de salir. Entonces tomó aire e impulso al mismo tiempo y mentalmente contó 1, 2, 3 y justo a las 3 jaló con todas sus fuerzas. Fue cuando empezó a gritar. La cabeza se le había quedado comprimida entre los dos barrotes y ahora ya no podía moverla ni para adelante ni para atrás. Sus gritos eran como aullidos. Cuando sus papás salieron de la casa, ella no pudo verlos, así como estaba puesta de espalda en la puerta principal. Solo escuchó sus pasos y sus gritos. ¿Qué pasa? A Laura le dolía tanto la cabeza que no podía ni hablar. El dolor se estaba comiendo sus palabras y su aire. Cuando los papás entendieron lo que sucedía, intentaron ayudarle. Su mamá tiró de un barrote y su papá tiró del otro, pero no lograron abrirlo ni siquiera un poquito para que su hija sacara la cabeza. La reja de adorno de casa de muñecas de caramelo rojo había resultado ser engañosamente sólida como una trampa de osos. Voy por el serrucho, dijo su papá, y corrió a la casa. Allí fue cuando Laura empezó a llorar. Aguanta solo un poco más, le dijo su madre acariciándola. Pero el llanto de Laura se volvió aterrador cuando vio aparecer a su papá con el enorme serrucho. Quédate quieta de una vez, atronó su papá desesperado. Pero Laura nunca paró de gritar ni de lanzar los brazos al aire mientras escuchaba el horrible rechinido que producía la hoja del serrucho junto a su oreja. Ahora, ¿cómo le sucedió a Anicia, que se cuenta esta historia de muchos años después en casa de Laura como una divertida anécdota? Incluso Laura se encoge de hombros y un tanto avergonzada sonríe. Aquella vez Laura pensó que el serrucho era para su cabeza, que su papá iba a cortar por el cuello para liberarla de la reja. Aguanta un poquito, recuerda que le repetía su mamá acariciándola,
y sollozando con ella. Ya casi se acaba, mi niña. Ya casi estás bien.